En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas. Aquí seguimos con la carta apostólica de Juan Pablo II sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Ya vamos por el número 7 de la carta. La vez pasada vimos hasta este número. Y este número se llama El Buen Samaritano, de esta carta del Papa Juan Pablo. El Buen Samaritano. Pertenece al Evangelio del Sufrimiento la parábola del Buen Samaritano. Buen Samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre, se conmueve y le ayuda. Tiene íntima relación con el comportamiento de Cristo y con Mateo capítulo 25. O sea, el buen samaritano representa toda la vida de Cristo, ¿no es cierto? Y dice capítulo 25 de Mateo, que es cuando Jesús enseña que cada vez que nosotros hemos ido a visitar a un enfermo, a Él lo visitamos. Cada vez que hemos ido a visitar a un preso, a Él lo visitamos. Cada vez que dimos alojamiento a un sin techo, a Él alojamos. Entonces Cristo se configura con todo ser humano, porque todos somos hijos e hijas de Dios en el mundo entero. Pero al mismo tiempo Cristo se configura de una manera especial con el sufriente, con el que vive la cruz de Jesús en última instancia, y Él es el sufriente. Entonces ahí está configurado especialmente Jesús, y cuando nosotros hacemos algo a una persona así, en esas situaciones dolorosas, estamos ayudando al mismo Cristo, como bien sabemos. Todo el que sufre es partícipe para siempre de los sufrimientos de Cristo. Cristo enseñó a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Cristo enseñó a hacer bien con el sufrimiento porque nos enseña a entregar nuestros sufrimientos a su cruz. Entonces nuestros sufrimientos adquieren en Él y por Él un sentido totalmente nuevo, un sentido que es de salvación y de eternidad. Y al mismo tiempo nos enseña a hacer bien al que sufre, a ayudar al otro, a colaborar con el otro, con el sufriente. De esta manera, dio respuesta plena al mundo del sufrimiento. Y el punto 8 es la conclusión de esta carta. La conclusión dice así: en Gaudium et Spes, dice, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte. Gaudium et Spes es un documento del Concilio Vaticano II que trata de la relación de la Iglesia y el mundo. De la Iglesia y el mundo. Y ahí dice esta frase, ¿no? Por Cristo y en Cristo
se ilumina el enigma del dolor y de la muerte. La carta apostólica termina con un ruego a los que sufren. Y os pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis, precisamente a vosotros, que sois débiles. Pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. En la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo, venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Este es un ruego con que termina esta carta, ¿no? A los que sufren, que ofrezcan esos sufrimientos a Cristo y con Cristo, a Dios, para el bien del mundo, para el bien del mundo. Son el tesoro más grande de la Iglesia, sí. Los sufrientes, los débiles, los pobres, son el bien más grande de la Iglesia. Y cuando adquieren este sentido de salvación en Cristo Jesús, qué importante es eso, qué importante. Por eso este llamado a los que sufren, que ofrezcan sus sufrimientos en la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo. Venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Así termina esta carta Salvifici Doloris de Juan Pablo II. Como este tema es más amplio, es Dios está sanando, ¿no? Hemos comenzado por este tema, ¿no? Del sentido de salvación que tiene gracias a Cristo, todo sufrimiento humano. Así hemos comenzado este tema de Dios está sanando. Y si ustedes me permiten, quiero compartirles ahora con mucha sencillez unas preguntas y respuestas que me hizo Jesús María, seguido a este tema del sentido salvífico, ¿no? Del sufrimiento humano. Entonces, seguidamente Jesús María me pregunta lo siguiente: si tiene sentido sufrir, ¿por qué también se habla de sanación? Esa es la buena pregunta que me hace Jesús María. Así que bueno, reflexionando le respondí: el centro del cristianismo no es el sufrimiento, sino el amor. Cristo, al dar la vida por nosotros, por puro amor, nos ha salvado. Él quiere nuestro bien. Su voluntad es que tengamos vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas para que todos vivan con dignidad, con una vida llena de salud y de paz, porque Dios nos creó para la vida y la felicidad. Cada vez que una persona recobra su salud, se manifiesta el poder de Dios, su misericordia infinita. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Que comienzo diciendo: el centro del cristianismo no es el sufrimiento, sino el amor. Sí, el centro es el amor. Y cuando una persona se sana, se manifiesta el poder y la misericordia de Dios. Luego me pregunta Jesús María: si Dios sana, ¿por qué no sana a todos? No lo sé. Solo sé que cuando Él sana a una persona, se revela el secreto de un gran amor, de su gran amor, de su presencia entre nosotros.
Estas sanaciones confirman la predicación. El Señor nos envió a evangelizar y nos prometió que confirmaría nuestra palabra con signos milagrosos, para que se sepa de la autenticidad del mensaje. Leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Entonces, Cristo promete signos que acompañarán a la predicación para mostrar la autenticidad y la fuerza, que es su fuerza en la predicación de los apóstoles y después de toda la iglesia. Esto aparece en San Marcos capítulo 16. Siguiendo con el tema de la sanación, ¿no es cierto? Con el sentido de la sanación. ¿De qué tipo de sanación hablamos? ¿Física, psíquica, espiritual? Respuesta. Muchas veces en las misas de sanación hay testimonios de sanaciones tanto físicas como interiores. Yo pienso que Dios obra en nosotros una sanación integral de todo nuestro ser. Lógicamente, Él tiene sus planes para cada uno de nosotros, pero pienso al mismo tiempo que debemos ayudarle con todas nuestras fuerzas para el bien y la salud nuestra y de nuestros hermanos. Él quiere que todos estemos de pie, alabándole con una vida plena. ¿Qué diferencia hay entre milagro y sanación? Respuesta. Cuando una sanación es extraordinaria, o sea, va más allá de las leyes de la naturaleza, puede decirse que allí hubo una sanación milagrosa, un milagro. Por ejemplo, si una persona tiene un cáncer avanzado donde los médicos dicen que quedan pocas esperanzas, y esa persona recibe una sanación del Señor y desaparece el cáncer en unos días, entonces eso es algo que supera a las leyes naturales y su lógica. Eso es un milagro. Por eso es tan importante, si se quiere dar un buen testimonio de esto, el que haya constancias médicas del antes y después del estado de salud de esa persona. Como por ejemplo consta en el santuario de Lourdes, en Francia, el testimonio de numerosas curaciones obtenidas por medio de la Virgen María. ¿Se pueden hacer hoy milagros? Respuesta. Los milagros no tienen tiempo, siempre pueden ocurrir. Hace falta una gran fe. Pregunta. ¿Qué es un carisma? Respuesta. Un carisma es un don de Dios dado a una persona para el servicio de sus hermanos. Hay dones de Dios que son para nuestro crecimiento personal, como por ejemplo la fortaleza, la paciencia, etc. Y otros que son para el servicio de los demás, llamados carismas, como por ejemplo el carisma de sanación, de profecía, de enseñanza, etc. Estos últimos
aparecen muy claros en la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Pregunta: ¿y el carisma de la sanación o curación? Respuesta: el carisma de sanación lo da el Señor, para que se manifieste su poder y misericordia para con sus hijos, y su presencia viva en medio nuestro. ¿A quién se lo da Dios? Dios lo da a quien Él quiere. Si uno lo desea mucho, lo puede pedir. ¿Por qué se lo da a uno y no a otros? Dios da distintos carismas a sus hijos. Esto tiene que ver con la misión que Él encomienda a cada uno. Si sufrimos a causa del pecado, ¿quiere decir que el que está enfermo es un pecador? Es importante aclarar lo que es el pecado de origen, el pecado original. Todo lo que hacemos de bien repercute en los otros para el bien, y todo lo que hacemos de mal repercute en los otros para el mal. Esto es porque somos seres sociales, no somos islas, y todo repercute en los otros. San Pablo dice que formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Él es nuestra cabeza. Nuestros primeros padres pecaron contra Dios, se rebelaron a sus planes, y esto repercutió en toda la humanidad. Estos pecados heredados de la humanidad es lo que llamamos pecado original. Y Jesús, con su muerte y resurrección, nos ha salvado, liberado de este pecado original. Por la fe y el bautismo comenzamos en Él una vida nueva. Cuando uno sufre o está enfermo, no es necesariamente a causa de un pecado personal ni de los antepasados inmediatos de uno. Esto no es el pensamiento cristiano. Si bien en el comienzo del Antiguo Testamento se hablaba del pecado heredado de nuestros padres, abuelos, o sea, de nuestra ascendencia inmediata, luego en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Job, se enseña que Job, siendo justo, igual sufrió terriblemente. Entonces no era ni por él ni por sus padres o abuelos que Job sufría. Aquí aparece entonces el misterio del justo e inocente que sufre. Job es una figura de lo que va a ser Cristo. Cristo es el inocente que sufre, aceptando este sufrimiento por amor, para nuestra salvación. Entonces sí se puede ver que todo sufrimiento es a causa del pecado original, que si bien se nos perdona en el bautismo, sufrimos sus consecuencias en nuestras vidas, ya que por el pecado entró en el mundo el sufrimiento y la muerte. Y como recién decía, Jesús, al abrazar toda nuestra condición humana por amor, obediente al Padre, nos salvó y nos hizo en Él hijos e hijas de Dios. En ese caso, el sufrimiento y el dolor físico ¿pueden considerarse como un castigo de Dios al hombre? Respuesta: como se desprende de la anterior respuesta, en última instancia el dolor y el sufrimiento son un misterio que se revela, se responde
a nuestros corazones puestos de rodilla frente al crucificado, a la cruz de Cristo. Él abrazó nuestros sufrimientos por amor para que tengamos salvación. Dios no castiga, pero es verdad que el camino de los sufrimientos que aparecen en nuestras vidas es un camino hacia Dios, vividos en comunión con Cristo, que carga con nosotros la cruz. O mejor dicho, nosotros participamos de su cruz. Él es nuestro camino al Padre, y su cruz es parte esencial de este camino a la luz de su gloriosa resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces las cruces y sufrimientos de nuestras vidas son camino hacia Dios, cuando las aceptamos con amor, unidos a Jesús, que camina con nosotros, en comunión con Él. Entonces estas cruces son pruebas, purificaciones, crecimiento, camino hacia Dios. El Papa Juan Pablo II nos enseñaba en su carta Salvifici Doloris acerca de este misterio del dolor que se hace salvación cuando lo unimos a la cruz de Cristo. Y como muchas veces detrás de estos sufrimientos podemos leer, escuchar el llamado del Maestro, que nos llama a vivir junto a Él este misterio de salvación para el mundo entero. Llamado, vocación a colaborar con Él en esta salvación. Es un llamado de amor, de Jesús, que nos dice, sígueme. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. La seguimos la próxima. Hasta pronto.